Hoy conocerás la historia de Thomas Brown, el hombre que se perdió en una isla misteriosa en medio del Triángulo de las Bermudas y pudo sobrevivir por 7 años atrapado allí. Si quieres saber cómo hizo para sobrevivir tanto tiempo y lo más importante qué es lo que encontró, quédate hasta el final. El 29 de octubre de 2009 en Florida, en Surfside Beach, Thomas Brown, un hombre de 56 años, estaba disfrutando de un hermoso día junto a su esposa Marta, con quien estaba felizmente casado. Esa tarde, asistirían a una ceremonia muy importante para Thomas, donde lo premiarían por su larga trayectoria. Desde hacía 30 años, trabajaba para una empresa dedicada a la construcción de piscinas. Ese día pintaba como uno perfecto, un día que Thomas ni su familia jamás podrían olvidar. Según la declaración de Thomas, ese día se sentía muy nostálgico, así que unas horas antes de su premiación, decidió salir en su bote a mar abierto para reflexionar. Antes de salir, dejó una nota en el cuarto de hotel donde se hospedaba con su amada esposa. Vuelvo en un rato. Voy a dar un paseo en bote hacia mar adentro. Te amo. Sin embargo, aquella nota sería lo último que su esposa sabría de él. Thomas, una vez en mar abierto, miró hacia el horizonte reflexionando sobre su vida, todos los buenos momentos que ha pasado con su esposa y disfrutando de todos sus logros personales. Luego de unos minutos disfrutando del momento, Thomas decidió que era hora de volver, pero cuando quiso encender el motor del bote, este no encendió. Extrañado, decidió revisar que todo estuviera en orden, pues a simple vista no había nada raro. El bote tenía combustible y todas las piezas en su lugar. Aún en calma, intentó comunicarse por radio, pero solo escuchaba interferencias. Intentó disparar una bengala, pero no veía más que kilómetros de agua a su alrededor. Un poco más preocupado, esperó hasta la noche para lanzar la segunda bengala. Nuevamente, nada más que oscuridad total a su alrededor. Angustiado y preocupado, intentó dormir dentro de la pequeña recámara del bote, esperando que al día siguiente vinieran en su ayuda, pues tenía la esperanza de que su esposa diera el aviso de su desaparición. Finalmente, a la mañana siguiente, el oleaje que golpeaba el barco había cesado. Un suspiro de alivio salió de Thomas, imaginando que el mar lo había arrastrado nuevamente hasta la costa. Al abrir la puerta, una inmensa luz entró de golpe, dejándolo temporalmente cegado. No obstante, una vez que sus ojos se adaptaron a la intensidad y tanteando sus pasos para poder salir, se percató de que había sido arrastrado hacia una misteriosa isla en medio del mar. Sus costas eran normales como cualquier otra. Sin embargo, esta isla tenía una particularidad. Un misterioso musgo rojo se encontraba esparcido por todos lados. Thomas, como constructor de piscinas, conocía todos los tipos de musgos, y este era uno que jamás había visto. Además, su particular color rojo desprendía un olor ferroso en toda la isla. No obstante, algo le inquietaba mucho más. A unos metros de donde él se encontraba, pudo ver varios otros botes encallados y restos del fuselaje de un avión. A pesar de la sorpresa y el horror que lo invadió, pudo sentirse observado, pues a lo lejos yacía un mono, viéndolo fijamente. Apenas Thomas se dio cuenta de esto, el mono asustado se adentró hacia la densa jungla de la isla. A pesar de lo extraño que le parecía todo lo relacionado con la isla, decidió explorar los barcos, las partes del avión y parte de la isla, en busca de recursos y ver si podía encontrar algún rastro de civilización. No obstante, estaba completamente solo. Thomas decidió que lo más inteligente que podía hacer era quedarse en la isla en espera de ayuda. Por suerte, su barco tenía un suministro de comida limitado, el cual empezó a administrar para poder resistir el mayor tiempo posible. Sin embargo, los días, semanas y meses empezaron a pasar y la comida cada vez escaseaba más. En consecuencia, Thomas decidió buscar frutos dentro de la isla para poder alimentarse. Asimismo, implementó un sistema con hojas para la recolección de agua potable de las lluvias. Aprendió a hacer fuego con el abundante musgo rojo.
fabricó un pequeño refugio y recolectaba leña seca para los días lluviosos. Intentó pescar, pero extrañamente no había peces cerca de la costa. A pesar de ser una isla, Thomas no había visto ningún otro animal que aquel mono. A pesar de la poca comida que podía recolectar, se sentía muy cansado, pues había bajado varios kilos. Y al ser el mono el único animal que veía, decidió cazarlo. Armó varias trampas, pero el mono astutamente nunca cayó en una de ellas. O eso es lo que Thomas pensaba. A veces veía al animal encima de palmeras y restos de barcos, pero cuando intentaba llegar hasta él, extrañamente el mono desaparecía. Thomas empezó a pensar que, por el hambre y el cansancio que sentía, el mono simplemente no era real y eran alucinaciones que tenía. Así pasaron los días, hasta que cumplió un año en la isla. Finalmente, sin nada que perder y con la esperanza en los suelos, decidió salir de la isla. Además, si iba a morir, no lo haría sin hacer nada. Logró construir unas velas que ató al bote y, sin pensarlo, se lanzó nuevamente hacia el mar. Remó durante horas con las pocas fuerzas que aún le quedaban. Finalmente, cayó la noche y Thomas, totalmente agotado, decidió descansar en el pequeño cuarto del bote. De repente, unos golpes seguidos de gritos en la puerta lo despertaron. Thomas, aún somnoliento, dudó de lo que escuchaba. Finalmente, decidió abrir la puerta. Por otro lado, la misma tarde en que Thomas desapareció, su esposa Marta comenzó a preocuparse, pues sabía que su marido no faltaría a una ceremonia tan importante como la que se iba a dar esa fatídica tarde del 29 de octubre de 2009. Su esposa, preocupada, dio aviso a la policía de su desaparición. A pesar del esfuerzo de la policía y la guardia costera, no se hallaron rastros de Thomas ni el bote, cerrando el caso unos meses después y dándolo por muerto. Así pasaron unos largos 7 años. La esposa de Thomas vivía aún en la casa que compraron junto a su amado esposo, y que ahora solo era visitada de vez en cuando por sus hijos y nietos. No fue hasta el 25 de agosto de 2016 que Marta recibiría una llamada del Cuerpo Policial de Florida, en la que le solicitaron presentarse de manera urgente en el Centro Médico de Florida para tratar un tema de la desaparición de su esposo. Marta, sin desespero alguno, decidió ir, pues pensaba que habían encontrado el bote o alguna otra pista que la haría reconocer. Además, ya hacía mucho tiempo que entendió que su esposo había partido de este mundo. Sin embargo, su sorpresa fue inmensa cuando Marta, al llegar al centro médico, vio al hombre que tanto amó y dio por muerto años atrás. Thomas estaba sin dientes, maloliente, extremadamente delgado y sin fuerzas ni para abrazar a su esposa. Sin embargo, eso no impidió el emotivo reencuentro de la pareja y la vuelta de Thomas a su hogar. Thomas Brown había sido encontrado por 2 guardacostas en un estado deplorable. Fue ahí cuando él, con lágrimas en los ojos, les contó todo lo que había vivido en esa misteriosa isla. Debido a su estado, fue trasladado al Centro Médico de Florida, donde se notificó a su esposa y se produjo el encuentro. Varios días después de recuperarse, le dieron el alta. A pesar de las declaraciones de Thomas Brown, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Por qué se quedó sin comunicación y el motor dejó de encender, aun cuando tenía combustible y todo estaba en perfecto estado? ¿Cómo es que solo pudo ver un solo ser vivo en toda la isla? ¿De dónde salió ese misterioso musgo rojo? Pues no era normal, y los únicos que existen por la zona son marinos. ¿Por qué había barcos y partes de aviones en ese lugar? Además, Thomas asegura que tenía contados los días en ese lugar, y para él solo pasó un año, aunque en realidad pasaron 7 largos años. A ciencia cierta, no se sabe lo que Thomas Brown vivió o vio en esa isla. Posiblemente, el tiempo en ese lugar funciona de manera diferente. ¿Portales? ¿Viajes en el tiempo? ¿Otras dimensiones? Déjame saber tu opinión en los comentarios.